Buenas tardes, mi nombre es Kelly Stephanie Sánchez Llanes. En el día de hoy haré la socialización del proyecto de investigación aplicado para obtener el título de doctora en educación por la Universidad Baja California de Tepic, Nayarit. En este estudio se aborda el desarrollo de la comprensión lectora a través de la implementación de estrategias metacognitivas en estudiantes de quinto grado de básica primaria de la institución educativa Santa Cruz del municipio de Lorica, Colombia. En los estudiantes del grado quinto de la institución donde laboro se identificó una problemática que se resume en 6 aspectos centrales, como son bajo nivel de comprensión lectora, deficiencia en los procesos de lectura y escritura, poco desarrollo de las competencias argumentativas y propositivas, falta de conciencia, control y seguimiento de los propios procesos de aprendizaje, dificultad en la búsqueda de estrategias y soluciones para resolver el problema. Por último, los bajos resultados en las pruebas que requieren competencia lectora. De aquí surge la pregunta de investigación, la cual es cómo mejorar las dificultades de comprensión lectora y el poco desarrollo de las competencias argumentativas y propositivas de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Santa Cruz de Lorica, Colombia. Frente a esta pregunta de investigación, se planteó una hipótesis, la cual es la implementación de estrategias metacognitivas a través del desarrollo de una unidad didáctica que contribuye a potenciar la comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Santa Cruz del municipio de Lorica, Colombia. Además de la problemática que se menciona, hay otros soportes fundamentales que justifican este proyecto de investigación, como lo son el artículo 5 de la Ley General de Educación, que establece que la educación se desarrollará atendiendo a unos fines dentro de los cuales vale la pena resaltar el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional. El artículo 21 de la Ley 115, que resalta como uno de los objetivos principales el desarrollo de las habilidades comunicativas, y lo que nos comenta el Ministerio de Educación Nacional, que siempre ha procurado el fomento de la lectura y la comprensión de la formación primaria, y como ya lo mencioné antes, el bajo nivel de comprensión lectora. En este sentido, se determinó como objetivo central del proyecto diseñar una estrategia metacognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora y de las competencias argumentativas y propositivas de los estudiantes de grado quinto de primaria de la institución educativa Santa Cruz del municipio de Lorica, Colombia. La formulación de este objetivo general lleva a determinar los siguientes objetivos específicos: identificar las estrategias metacognitivas que permiten el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes acorde con su edad e interés. Diseñar una unidad didáctica que articule las estrategias metacognitivas que propicien el desarrollo de la comprensión lectora de los niños de grado quinto de la institución educativa Santa Cruz del municipio de Lorica, Colombia. Y por último, determinar los avances alcanzados con los niños de grado quinto en la comprensión lectora a partir de la aplicación de las estrategias metacognitivas. A continuación se iniciará la descripción de las investigaciones que se encontraron estrechamente relacionadas con el marco de interés investigativo del presente. Aquí, en esta diapositiva, se muestran los estudios encontrados a nivel internacional. Entre estos tenemos Alcalá 2012, que tiene como objetivo central conocer la influencia del desarrollo de un programa de habilidades metacognitivas en el nivel de comprensión lectora de los niños de grado cuarto de primaria. En este estudio se determinó que el desarrollo de un programa de habilidades metacognitivas de regulación del proceso lector, que incluía planificación, supervisión y evaluación, influyó en el mejoramiento de su nivel de comprensión lectora. También se encontró a Condori 2006, cuyo objetivo principal se centró en mejorar la comprensión lectora de niños de cuarto grado. Este estudio demostró que la aplicación de 6 estrategias, como son predicción y verificación, revisión a vuelo de pájaro, establecimiento de propósito y objetivos, autopreguntas, uso de conocimientos previos y resúmenes, produjo cambios en la forma de comprender e interpretar diferentes textos dentro de la tarea educativa. El tercer estudio es el de Santibáñez y Vélez, en el 2013, el cual pretendía determinar la influencia de las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora. Y efectivamente este estudio concluye que las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora influyen favorablemente y significativamente en el rendimiento académico, en la expresión y comprensión oral y sobre todo en la producción de textos. Bien, en Colombia se destacan 3 estudios que también brindan un aporte teórico relevante relacionado con la problemática del estudio. Inicialmente tenemos a Belandia, ¿verdad?, en el 2010, cuyo objetivo general consistió en establecer
la correlación que existe entre el uso de estrategias metacognitivas y los niveles de comprensión lectora. Y al final concluye que si existe una relación directa entre comprensión lectora y el aprendizaje de una ciencia específica, por ende esto influye en el rendimiento escolar. El segundo estudio lo tenemos a cargo de Caballero en el 2008, cuyo objetivo central consistió en mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos de grado quinto en educación primaria. Esta investigación permitió el desarrollo de procesos metacognitivos relacionados con la planeación, desarrollo, verificación y redireccionamiento para comprender y producir textos argumentativos por parte de los estudiantes. El tercer estudio y último lo hace Orjuela en el 2014, el cual buscaba analizar y caracterizar las habilidades y estrategias metacognitivas que utilizan los docentes en un texto de baja y alta complejidad. A partir de estos resultados, se sugiere hacer la intervención con los docentes del colegio para reforzar las habilidades y competencias de comprensión lectora a partir de las estrategias metacognitivas. Como podemos ver entonces, en todos los trabajos mencionados anteriormente, se destaca como elemento común la necesidad del uso de estrategias metacognitivas, no solo para la comprensión de textos, sino el hecho de permitirle adquirir nuevos conocimientos a los estudiantes en profundidad. Ahora se procederá a hablar sobre los temas fundamentales que soportan el proyecto y que gran cantidad de autores han abordado ampliamente. En el tema de comprensión lectora tenemos a Solé, Casari y Smith, quienes afirman de manera muy puntual que comprender implica conocer y saber utilizar de forma autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa a partir del propósito planteado por el lector. En el tema de estrategias de comprensión lectora nos fundamentamos en Díaz y Hernández, Gutiérrez y Salmerón y nuevamente Solé, quienes consideran que las estrategias de la comprensión lectora han de considerarse en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. Se tuvo en cuenta en los niveles de lectura a Strand, Jekyll, Davis, Smith, Johnny, Sarda, Márquez y San Martín, quienes al tener en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector describen tres niveles de comprensión lectora: nivel de lectura literal, inferencial y nivel de lectura crítica. En el tema de metacognición tenemos a Rodríguez y Clavel, considerado este último como el padre de la metacognición, y la definen como el conocimiento que tiene uno mismo acerca de su propio conocimiento o de conocer, controlar y monitorear la cognición propia. Por último, se hablará de los autores que fundamentaron teóricamente el tema de estrategias metacognitivas. Se cita a Martínez, quien afirma que las estrategias metacognitivas se refieren a las acciones que realiza el sujeto antes, durante y después de que tenga lugar sus procesos de aprendizaje, con la finalidad de optimizar su ejecución o rendimiento, lo cual implica una toma de conciencia. Como quiera que las estrategias metacognitivas escogidas en la implementación de este proyecto fueron centralmente ideas previas, mapas conceptuales y bitácoras de aprendizaje, destacamos a Bienot, Driver, Fant y Dweck en el tema de ideas previas. Ellos las definen como aquellos conceptos que traen a los estudiantes antes de adquirir un conocimiento formal. Tenemos a Novak en los mapas conceptuales, quien considera estos como una estrategia importante para captar lo más significativo de un tema, y por último tenemos a Bailey en el tema de bitácora o diario de aprendizaje. Bueno, a partir de este momento se narrará cuál fue la metodología a utilizar y cómo se implementó el proyecto de investigación. Esta investigación se enmarcó dentro del tipo de estudio cualitativo descriptivo, ya que se centra en describir lo que acontece a partir de la intervención que se hace en los procesos de comprensión lectora. Se considera cualitativa porque produce datos descriptivos a partir de las actividades escritas por los estudiantes, y descriptiva porque se especifican las propiedades, características y rasgos, en este caso pues, de los procesos de comprensión lectora. La unidad de trabajo fueron 25 estudiantes del grado quinto de la institución educativa Santa Cruz del municipio de Lorica. Se toma como unidad de análisis las estrategias metacognitivas, actividades de predicción, ideas previas, mapas conceptuales y bitácora o diario de aprendizaje. Ellas se utilizan para el desarrollo de la comprensión lectora
los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. Se implementan los instrumentos de recolección de información y entre ellos tenemos los talleres, los cuestionarios y la unidad didáctica. Esta última, o sea, la unidad didáctica, estaba conformada por 4 secuencias didácticas. La primera concerniente a la fábula, la segunda relacionada con la leyenda, la tercera con el mito y la cuarta con el cuento. Cada secuencia contenía una actividad de exploración de ideas previas o predicción, luego una actividad que planteaba la lectura de un texto a partir del cual ellos debían responder un cuestionario, posteriormente se pedía la elaboración de un diagrama, o sea, un mapa conceptual, y finalmente se llevó a los estudiantes a realizar la autoevaluación y reflexión del aprendizaje a partir del desarrollo de la bitácora o diario de aprendizaje. En esta diapositiva se especifican cuáles fueron las categorías de análisis trabajado. En la categoría de metacognición se abordó como subcategorías las estrategias metacognitivas. Dentro de ellas, la exploración de ideas previas, elaboración de mapas conceptuales y bitácora de aprendizaje. Y en la categoría de comprensión lectora tenemos o se trabajaron como subcategorías los niveles de lectura, literal, inferencial y crítico. A continuación, se describe de manera más detallada el análisis de los hallazgos y resultados cada vez que se aplicaron las estrategias metacognitivas dentro del desarrollo de las unidades didácticas. Las actividades de predicción e ideas previas eran la actividad inicial en cada secuencia didáctica. En este ejemplo vemos, ¿verdad?, que a los niños se les plantean preguntas como qué título colocarías en el texto, de qué trata el texto, cómo se describe el autor a los personajes, qué historia narra el cuento de la princesa y el guisante, entre otras. En estas y otras respuestas analizadas se observa que los niños relacionan el título con hechos de su cotidianidad y que sus predicciones concuerdan con el contenido del texto. En este otro ejemplo vemos también cómo los estudiantes descubren los elementos claves del contenido de la narración sin aún haberla leído y hacen referencia de forma global a la información del texto y nuevamente lo relacionan con su vida real. Observemos que las descripciones del sol y la luna dan cuenta de las concepciones que tienen de estos dos elementos. Y a partir de lo anterior se puede retomar lo expresado por Jiménez, quien afirma que leer es un proceso activo y constructivo en el que el lector apropia sus conocimientos en sus ideas previas y que permite condicionar y orientar la interpretación del texto. Además de las actividades de predicción anteriores, se incluyeron preguntas de exploración de ideas previas sobre los conceptos y textos que se iban a desarrollar en cada una de ellas, fábula, leyenda, mito y cuento. En la siguiente diapositiva, ¿verdad?, vemos algunos ejemplos de preguntas como ¿qué piensa sobre el concepto? ¿Qué piensa sobre concepto fábula, concepto leyenda? En los cuales el estudiante debía construir el concepto basado en sus propias ideas. En sus respuestas se identifica que se refieren a la lectura en general, aunque algunos manifiestan no comprender lo que se les pregunta. Aclaro que esto ocurrió en la primera secuencia presentada cuando aún el estudiante no estaba relacionado con este tipo de preguntas, ya que en la segunda vemos que hacen un poco más, ¿verdad?, de análisis y referencia a la esencia del concepto e identifican características del tipo de texto planteado y expresan ideas en forma clara y coherente. Si observamos las respuestas en estas dos últimas secuencias, identificamos que el estudiante explicita lo que este tipo de texto significa para ellos. De igual manera, expresa sus ideas con claridad y el concepto que se pide de cuento destaca características, elementos y partes importantes de él. Con base en este análisis, se puede inferir que la exploración de las ideas previas posibilita la enseñanza, ya que como afirma Tamayo, en el 2011 el docente adquiere la habilidad de agrupar las diferentes ideas que tienen los estudiantes de acuerdo con los atributos similares, lo que le permite hacer comparaciones y sustituir ideas previas para poder adquirir su conocimiento. La segunda estrategia metacognitiva, mapas conceptuales, ¿verdad?, se basaba en la elaboración de ellos. Todos ellos se analizaron bajo 3 criterios fundamentales: uso de palabras de enlace, relación entre conceptos y uso adecuado de palabras claves, estructura y jerarquización de ideas. En este primer mapa vemos ausencia de palabras de enlace,
no hay palabras de enlace, inexperiencia en el uso de esta estrategia, frases y enunciados muy extensos, dificultad para enlazar las ideas. Sin embargo, hay relación entre conceptos, palabras y proposiciones, uso de palabras clave, vínculo entre conceptos de distintas ramas conceptuales. Novak y Goldwyn, en este sentido, plantean que los mapas conceptuales tienen como objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones, lo cual se logra al incluir conexiones o palabras de enlace. Se finaliza este ejemplo con una aclaración importante con respecto a este primer ejercicio, y es que los estudiantes presentan en el primer nivel el concepto general e inclusor de fábula. En el nivel intermedio de la jerarquía horizontal presentan los términos concepto, estructura y características, y en el nivel inferior, ¿verdad?, incluyen expresiones como los animales hablan, sienten y piensan como si fueran personas. En este segundo ejemplo relacionado, ¿verdad?, con la leyenda, los estudiantes unen de forma coherente y precisa los conceptos, determinan el tipo de relación que se presenta entre estos sin utilizar palabras de enlace. Sin embargo, se identifica mayor apropiación de los conceptos, ideas más concisas y puntuales, se alcanza un nivel de síntesis, hay comprensión del tema, conceptos incluidos en diferentes formas, estructura de pirámide conceptual. Y si observamos la información dada por los estudiantes, en cada uno de los recuadros del mapa conceptual identificamos que se ha hecho una selección de los contenidos que, según Montoria, es una de las características propias de los mapas conceptuales. En este mapa vemos que en el primer nivel subordinado se encuentran los términos concepto, origen y características, y en el segundo nivel subordinado se presentan las expresiones de historias ficticias. Todo lo anterior da cuenta de la comprensión que alcanzaron los estudiantes del tema trabajado, ya que se identifica una jerarquía y representan una estructura de pirámide conceptual en la que el concepto más importante es ubicado en la parte superior y los secundarios en los niveles inferiores. En esta tercera secuencia se trabajó el mito, se entregó a los estudiantes el diagrama con los conectores correspondientes, como lo podemos observar en el ejemplo. Ellos debían unir en los recuadros los conceptos claves para con ello establecer las proposiciones. En este diagrama y en los otros que también fueron analizados se identificaron aspectos muy importantes y se obtuvieron muy buenos resultados en cuanto a la organización y jerarquización de ideas. Se observa relación entre los conceptos claves y las palabras de enlace. Se observa la relación entre conceptos, las palabras de enlace, y estas palabras dan sentido a las proposiciones, la formación de una unidad semántica, mayor coherencia y sentido de diagrama. Se establecen proposiciones, comprensión de conceptos, mejor orden jerárquico, mayor claridad en la construcción del mapa, selección de conceptos y ubicación de ellos en un orden jerárquico vertical de mayor a menor inclusividad. Lo anterior permite corroborar lo expresado por Castillo Olivares en el 2009, quien plantea que los mapas conceptuales deben estar siempre sujetos a cambio debido a la incorporación por parte de los estudiantes de nuevos conceptos o comprensiones en un proceso permanente de aprendizaje dinámico. En comparación con los mapas anteriores, los estudiantes son más precisos en la identificación de conceptos clave, tienen en cuenta los conceptos más específicos del tema trabajado y determinan su inclusión en el concepto más general. En la secuencia 4 se solicitó a los estudiantes que a partir de la lectura del cuento El flautista de Hamelin elaboraran el mapa conceptual teniendo como punto de referencia las partes del cuento leído. Como se puede observar en el siguiente mapa conceptual, los estudiantes ubican los diferentes conceptos claves en el orden jerárquico correspondiente y logran extraer las ideas claves que constituyen las proposiciones correspondientes. En este mapa conceptual, al igual que los demás, son una representación concisa de la estructura presentada en el texto leído y la comprensión que el estudiante tiene del mismo. En este último mapa vemos
que el título del cuento se ubique en el primer nivel. En el segundo tenemos los conceptos de inicio, nudo y desenlace, y en el tercer nivel incluyen afirmaciones correspondientes a cada parte del cuento. Vale la pena resaltar aquí a Moreira, quien hace énfasis en la organización jerárquica y en el carácter tridimensional del mapa conceptual. A partir del análisis anterior, se puede inferir entonces que la realización de los mapas conceptuales como estrategia metacognitiva le permite a los estudiantes el reconocimiento de los procesos claves y del bloque de conceptos asociados independientemente del tipo de texto trabajado, a pesar de que no representen toda la gama de posibles relaciones entre conceptos de los cuales se dispone. Ahora sí, se va a continuar con la tercera estrategia metacognitiva aplicada, que se trata de la bitácora o diario de aprendizaje. Y en esta, pues esta estrategia se realizó al finalizar cada una de las secuencias como un ejercicio de reflexión, ya que los estudiantes debían completar la bitácora identificando los logros alcanzados, las dificultades presentadas y proponer algunas estrategias para superar esas dificultades. En el siguiente esquema observamos algunas respuestas de los estudiantes en cada una de las secuencias, ¿verdad? Tenemos respuestas como aprendí el concepto de fábula, descubrí que también hay fábulas en verso y yo pensé que solo eran poesía, aprendí a realizar mapas conceptuales, entre otros. Y el análisis de estas respuestas en realidad demuestra aspectos muy significativos. Podemos ver que hay comprensión de textos, hay comprensión de nuevos conceptos, profundización en esos conceptos, destreza en la realización de mapas conceptuales, comprensión de uso de los mapas conceptuales, conocimiento acerca de sus propios conceptos y lo que les permite pues reflexión de sus procesos de aprendizaje. Según Flavel, citado en el OSHWA, García, este conocimiento metacognitivo está formado por tres variables: variables personales o conocimientos de las capacidades y limitaciones cognitivas propias, variables de tarea o conocimiento de las características y las dificultades que se identifican en una tarea u otra. Esto como tal trae pues ventajas o inconvenientes en los procedimientos de la realización de la tarea. Quiero resaltar aquí en una de las respuestas de los niños, y es que dice que descubrí que yo sabía algunos mitos y no sabía que se llamaban así. Esta respuesta lleva a pensar que el estudiante sabe o cree saber sobre sus propias capacidades y deficiencias. Sin embargo, estas surgen de la experiencia acumulada. Bueno, en el segundo criterio a considerar con respecto a la bitácora de aprendizaje vamos a hablar acerca de los obstáculos presentados. Las respuestas que observamos en las diapositivas y las demás presentadas por los estudiantes hacen referencia a la comprensión de textos y centran sus respuestas en primer lugar en la tarea, ya que dan cuenta de las dificultades de comprensión de los nuevos conceptos, lo que puede convertirse en predisposición del estudiante por no saber realizar la tarea. Y en segundo lugar, el conocimiento en sí mismo. Se observa que las limitaciones que presentan los estudiantes para el desarrollo de la actividad están relacionadas con la comprensión del texto y dan cuenta de las dificultades de comprensión. Aquí se identifica la capacidad para expresar las limitaciones para el desarrollo de las actividades, y dichas limitaciones se relacionan con la comprensión de texto, de conocimiento de términos, comprensión de las ideas, características del tipo de texto, etc. Lo que confirma lo que expresa Graessa, de León y Otero en el 2003, donde hablan de las dificultades más comunes en función de las operaciones cognitivas que inciden en la comprensión de textos que se relacionan con reconocimiento del significado de palabras, recuperación de información referida con respecto a una palabra en el texto y relaciones entre ellas. Por último tenemos las inferencias. Por último, se les solicitó a los estudiantes en la bitácora que propusieran estrategias para superar dificultades. Observamos en el ejemplo e identificamos también el análisis de las respuestas, como los estudiantes reflexionan sobre la naturaleza de sus propios procesos y factores que afectan dicha comprensión. ¿Por qué? Porque ellos plantean
estrategias que se relacionan con la práctica y la eficacia de la comprensión de lectura, y plantean estrategias relacionadas con la búsqueda de otras fuentes que les permiten llevar a un buen término la comprensión de textos. Con respecto a esta estrategia, Castelo, Moreneo y Pozo en el 2001 afirman que la presentación o explicitación de una estrategia se propondría favorecer la toma de conciencia por parte del alumno que en determinadas tareas conllevan una planeación previa y algunos procedimientos que sirven para realizar con éxito estas tareas cognitivas. Se reconoce aquí que la bitácora o diario de aprendizaje como estrategia metacognitiva representa una herramienta fundamental en el estudiante, ya que, como lo vemos aquí, permite adquirir conciencia de cómo aprende, de cuáles son sus obstáculos en el momento de adelantar una tarea y cuáles son las acciones que se debe adelantar para lograr los objetivos que se proponen. Ahora bien, para el análisis de la comprensión lectora se aplicaron unos cuestionarios durante y después de la lectura, en los cuales los estudiantes debían ser capaces de construir una representación mental del texto escrito y recordarla, y así supervisar su proceso. Dentro de las preguntas del nivel de lectura literal tenemos qué personajes participaron en el texto, qué explica el texto, qué personajes participaron en el cuento. Y como vemos en sus respuestas, los niños identifican información explícita del texto, dan cuenta de los datos requeridos en las preguntas realizadas, extraen información como tal y aparece en la lectura. Identificaron personajes, especificaron acciones, determinaron lugares. Y en este sentido, Davis afirma que el nivel literal es el nivel básico, del que dependen los otros niveles. En él la lectura se enfoca en las ideas que expresa el texto. La comprensión literal supone entonces la identificación de información que aparece explícita en el texto. Leer de forma literal le va a permitir a los estudiantes determinar la idea principal del texto, identificar personajes y sobre todo recordar detalles. Teniendo en cuenta la lectura inferencial, el nivel de lectura inferencial, que en sí misma es la comprensión lectora, se incluyeron en esta frase preguntas que llevaron a los estudiantes a relacionar la información que acababan de leer con lo que ellos sabían, ¿verdad? Si observamos en la diapositiva, a los estudiantes se les plantearon preguntas como ¿qué enseñanza o moraleja te deja la fábula? ¿Qué ideas nuevas te aporta el texto que acabas de leer? ¿O qué características hacen de cada texto una leyenda? Y se observó que los estudiantes hacen deducciones sencillas, pero las hacen. Infieren causas o consecuencias que no están explícitas en el texto e identifican el propósito del autor generando nueva información. Además que formulan nuevas ideas y relacionan la formación de sus saberes adquiridos, lo que indica que el estudiante sí está avanzando en el proceso de nivel inferencial de lectura. En este sentido, nos apoyamos en Johnny 2005, quien plantea que la inferencia también es equivalente al proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar conclusiones que no están en el texto de forma literal, pero que se pueden extraer basándose en la información, o inducir, es decir, extraer o enumerar consecuencias de la información. Bueno, ahora sí se pasa al último nivel de lectura abordado, que es el nivel de lectura crítica. Para la elaboración de las preguntas trabajadas, se tuvo en cuenta que estas indagan sobre aquellos aspectos que implicarían valoraciones o juicios de valor, apreciaciones personales y opiniones sobre el contenido del texto leído. En las preguntas tenemos ejemplos como ¿qué opinas sobre este tipo de narraciones? ¿Qué opinas acerca de las imágenes presentadas? ¿Por qué es importante leer mitos? ¿Cómo evalúas la actitud del alcalde al negarse a pagar el flautista la deuda? Se identifica que ellos emiten juicios sencillos sobre el contenido del texto, ¿verdad? Sus respuestas son coherentes y corresponden a lo que se les pregunta. Se identifica la apropiación de los contenidos. Y es cierto que al emitir juicios se demoran organizando ideas y redactando el texto, pero se evidencia la comprensión del texto. En fin, los estudiantes alcanzaron el nivel crítico, acorde con qué, con sus edades. Y eso lo demuestran en las respuestas claras y coherentes que dieron a cada una de las preguntas planteadas en el ejercicio. Para esto nos apoyamos en Casani,
¿verdad?, quien dice al respecto que la lectura crítica plantea que es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto. Las ideas que se encuentran entre líneas y los fundamentos y razonamientos para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado y poner en duda todo aquello que parezca razonable. Los resultados arrojados después de la implementación del presente trabajo de investigación me lleva a resumir las conclusiones de la siguiente manera. Con respecto a actividades de predicción y exploración de ideas previas, hubo apropiación de saberes, desarrollo de habilidades de comprensión, lectura y escritura. Hablando del uso de mapas conceptuales, hubo apropiación de contenidos de los textos leídos, uso adecuado de palabras clave, manejo de la lectura jerárquica y bidimensional para captar el significado de lo que se va a aprender. En el uso de bitácora, hubo identificación de logros y dificultades en el proceso lector, procesos de autorreflexión, planteamiento de estrategias para superar dificultades. Con respecto a la implementación de secuencias de la unidad didáctica, hubo control y regulación del proceso, confrontación de aciertos y desaciertos, análisis de los resultados de cada secuencia y se logró un nivel de autonomía considerable. Con respecto a la implementación de estrategias metacognitivas, se concluye que hubo desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, participación activa del proceso lector y mayor conciencia del proceso e identificación de estrategias más útiles para realizar o para llevar a cabo la comprensión lectora. Para finalizar, considero fundamental dar las siguientes recomendaciones. La primera es extender a todos los grados de básica primaria la propuesta realizada, utilizar las estrategias adecuadas para aprovecharlas de mejor manera y por último, considerar esta investigación como ejemplo para que otras instituciones educativas de la región implementen la elaboración de unidades didácticas que incorporen las estrategias metacognitivas. Muchas gracias.